Y el actor Lee So-hyuk recientemente compartió sus planes con respecto al matrimonio, ya que el pasado 9 de abril estuvo asistiendo como invitado al canal de YouTube de Lee Jong-jin, y en este se le preguntó si es que cree casarse, a lo que él respondió que debería algún día y compartió que con respecto a esto sus padres nunca se lo habrían impedido pero tampoco lo habrían mencionado, ya que para ellos es obvio que por ahora solo se está concentrando en su trabajo, por lo que por el momento ni siquiera tendría tiempo para pensar en el matrimonio. Pero ya que este es un programa con temática de tarot, en la lectura de cartas su presentador Lee Jong-jin le aconsejó que en definitiva por ahora no era el momento para casarse, y únicamente debía seguir centrándose en su carrera. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Al fin tenemos todos los detalles de la próxima adaptación del webtoon La Emperatriz Divorciada, ya que recientemente se confirmó que este será protagonizado por Shin Min-ah, Lee Jong-suk, Yoo Ji-hoon y Lee Se-young. Pero además, ya que este está basado en un webtoon con estética europea, algunos de los fans de la historia se mostraron un tanto preocupados preguntándose si es que esta nueva versión se mantendría fiel a la historia, para lo cual el equipo de producción compartió que planean recrear fielmente el mundo de la historia, la cual enamoró a los fans de todo el mundo, esperando que este nuevo género de fantasía romántica cautive a los espectadores. El drama estará a cargo del director Yoo So-eun, quien ha traído historias como Pinocho, No te puedo mentir y La voz de tu amor. Pero además de esto se habría mencionado que estará llegando a través de Disney Plus y podría estarse estrenando entre los meses de mayo a julio. Recientemente el actor y cantante Yuk Sun-ye compartió cómo es que habría iniciado en el mundo del entretenimiento y la divertida aventura que tuvo para conseguir uno de los papeles protagónicos en el drama Escuela 2015. Y es que para el próximo estreno del drama El Palacio Embrujado, junto a su coprotagonista, la actriz y cantante Bona, estuvo asistiendo al canal de YouTube de Nareshik. Allí compartió que habría iniciado en la actuación ya que le pareció divertido y por eso también habría elegido ser famoso, ya que él siempre habría sido alguien a quien le gusta tener nuevas experiencias, por lo cual en algún momento habló con su agencia y le pidió una oportunidad para experimentar todo, iniciando en dramas de TVN y luego en uno de sus dramas más recordados, Escuela 2015. Compartiendo que para la audición de su papel como Gong Tae-kwang el director quería probar su personalidad, y ya que en ese entonces BTOB tenía poco de haber debutado, le habría preguntado quién eran, mencionando que no conocía al grupo y nunca había oído hablar de ellos, y él un poco molesto por su tono le habría dicho que aun si era el caso, ellos eran personas con sueños y trabajaban duro para alcanzarlos, por lo cual después de esto simplemente se retiró, e incluso cuando al salir le preguntaron cómo le fue, él respondió que no creía poder actuar en ese drama y afirmó ya no querer actuar, pero después sorpresivamente habría recibido un llamado, ya que esta era la personalidad perfecta para Gong Tae-kwang, y es que después de un tiempo el director le habría mencionado que era increíble, ya que a pesar de ser un novato le habría respondido. ¿Y por qué la actriz Ko Hye-sun recientemente enfrentó rumores de noviazgo? El pasado 13 de abril ella sorprendió a los fans compartiendo algunas nuevas actualizaciones mediante redes sociales, ya que publicó algunas fotos con el título Fotos de pareja con mis compañeros de la universidad. Sin embargo, a pesar de la aclaración, estas fotos habrían causado algunos malos entendidos, ya que aunque algunos fans entendieron rápidamente la situación y enviaron buenos comentarios, algunos medios e incluso algunos pocos internautas habrían preguntado si es que se encontraba saliendo con alguien, debido a que en algunas de ellas se le podía ver abrazando a algunos de sus compañeros, por lo que incluso en algunos medios de comunicación se habrían publicado títulos como Ko Hye-sun encuentra un nuevo amor 5 años después de su divorcio, así que nuevamente les recuerdo que estos únicamente son rumores y especulaciones. El pasado 9 de abril la actriz Moon Ga-young estuvo asistiendo como invitada al programa You Quiz on the Block. Recordemos que en este las celebridades suelen compartir un poco de su trayectoria y de su vida privada, por lo cual ella reveló un poco de su infancia e incluso de sus padres, compartiendo que su madre se habría especializado en piano mientras que su padre en física y ambos se conocieron gracias a un torneo de voleibol coreano en Alemania. Además mencionó que gracias a su madre sabe tocar algunos instrumentos como piano, flauta y violín, y gracias a su
padre nunca tuvo profesores privados o asistió a academias, ya que él siempre solía explicarles todo a ella y a su hermana. Además, en cuanto a sus inicios en la actuación, compartió que habría iniciado con este sueño cuando aún se encontraba en Alemania, ya que habría sido elegida como modelo para una marca y es allí cuando inició su gran pasión, la cual retomó cuando su familia se mudó de regreso a Corea, recordando que habría debutado casi al mismo tiempo que actores como Kim Yo-young, Yeo Jin-go y Yoo Sun-ho, ya que en ese entonces los dramas solían comenzar con las versiones más jóvenes de sus protagonistas. Además, sorprendió mencionando que desde ese entonces no se ha tomado un descanso luego de 20 años de debut. Por último, compartió un poco de su próximo K-drama Seokchodong, mencionando que actualmente se encuentra grabando junto a Lee Jong-suk y Ryo Hye-jung un drama que podría estar llegando en la primera mitad de este año. El próximo drama protagonizado por Bae Suzy y Kim Seon-ho, Delusion, se estaría uniendo a la lista de dramas más costosos en la historia de los K-dramas, ya que según algunos informes su producción contará con un presupuesto de 450.000 millones de wones. Y es que la historia estará basada en el webtoon bajo el mismo título, el cual está ambientado en el año 1935 entre Seúl y Shanghái, en donde un pintor recibe el encargo de realizar un retrato de una misteriosa y encantadora mujer. Sin embargo, con el tiempo comienza a notar los misteriosos sucesos que giran en torno a ella. Aunque el proyecto originalmente sería adaptado a cine, aparentemente habría sufrido algunos contratiempos, debido a una anterior polémica en la que se habrían enfrentado sus entonces protagonistas los actores Han So-hee y Ryu Jung-yeol, por lo que ambos habrían decidido rechazar esta oferta y la opción de ser adaptado a película habría sido descartada, mientras que los papeles habrían pasado a manos de los actores Bae Suzy y Kim Seon-ho. Además de esto, recientemente la producción del drama compartió que el actor Choi Hyun-wook podría estarse uniendo a la historia, en un papel del que únicamente se mencionó tendría bastante relevancia en la historia. El drama podría estarse estrenando durante el próximo año y aparentemente estará llegando a través de Disney+. Y luego de algunos retrasos en su emisión, el drama Resident Playbook ha logrado sorprender gratamente a los espectadores. Y es que luego de su estreno el pasado 12 de abril, el drama habría alcanzado índices de audiencia de 3,7 con picos de 5,2 a nivel nacional, lo que posicionó al drama como lo más visto en esa franja horaria en canales de TV por cable. E incluso este mismo se habría posicionado rápidamente en el top 10 de series más vistas en Netflix. Pero además, al ser un spin-off del popular drama Pasillos de Hospital, el director Lee Min-soo compartió que intentaron retomar algunos elementos de esta historia, entre estos el centro médico en una diferente sucursal, y en lugar de retratar la experiencia de médicos un tanto más maduros, en esta ocasión quiso contar el crecimiento personal de jóvenes residentes. Pero además de esto, el drama durante su segundo episodio habría sorprendido con la participación de la actriz Ahn Eun-jin, quien reveló un dato bastante interesante para los fans de Pasillos de Hospital. Así que como siempre, cuéntame en los comentarios si es que ya viste esta historia. Y si aún no la has visto, te recuerdo que lo puedes encontrar a través de Netflix y se estará emitiendo los sábados y domingos. Y debido al reciente anuncio de las nominaciones en los premios Baeksan para su edición número 61, ha revivido una polémica que habría surgido durante el año pasado, cuando Kim So-hyun habría sido nominado a Mejor Actor por el drama Queen of Tears, mientras que su coprotagonista, la actriz Kim Ji-won, habría quedado fuera de las mismas. Por lo que un año después de estos premios, Jung Do-hyun, quien habría sido uno de los 7 jueces en esta edición, aparentemente habría decidido aclarar esta controversia, mencionando que en ese entonces la gente solía criticarlos preguntándoles por qué la actriz Kim Ji-won no habría sido nominada, revelando que en la etapa inicial de las nominaciones Queen of Tears aún no se habría estrenado, y para su segunda ronda esta únicamente llevaría algunos episodios emitidos, pero existe un estándar el cual mencionan que si el drama lleva algunos episodios emitidos podría calificar para su nominación, pero aún así hubo un debate entre los jueces acerca de si el drama debía ser incluido en las nominaciones o no, por lo cual mencionó que aparentemente los demás miembros del jurado y él habrían visto algunos episodios y clips del mismo, y desde su punto de vista la actuación de su coprotagonista masculino habría destacado más que la de Kim Ji-won, por lo que incluso Jeong Do-hyun compartió que esta misma situación habría sido explicada a la agencia de Kim Ji-won tanto como a ella misma, finalizando en que en este tipo de premios el momento oportuno y la suerte influyen un poco.
Sin embargo, estas declaraciones fueron tomadas con opiniones mixtas entre los fans, quienes destacaron que en caso de que el drama aún no cumpliera con los requisitos, tampoco se debió de haber incluido a Kim So-hyun en las nominaciones, mientras que otros internautas señalaron el patrón repetitivo que enfrentan las actrices, en el que en varias ocasiones se suele pasar por alto su talento. Pero como siempre quisiera saber tu opinión, así que no te olvides de compartirla en los comentarios. Esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo. Como siempre no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos próximos K-dramas estarán viendo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.